Por favor, todos deben ser muy cuidadosos como parquean. Esta tarde queremos prestar una atención especial a dos versículos en Gálatas capítulo 2, los cuales son versículos muy preciosos, y podemos decir que son los versículos más importantes del Nuevo Testamento. Y ciertamente, uno de los versículos más importantes en el libro de Gálatas. Gálatas y Efesios, Colosenses y Filipenses constituyen el corazón de la revelación divina en el Nuevo Testamento. Y Gálatas no es un libro simple. Tienes que dejar el concepto que el libro de Gálatas es un libro básico. O como cuando venimos al recobro del Señor pensamos que el libro de Gálatas era un libro de fundamentos. Pero tienen que darse cuenta que hay mucha revelación y muchas cosas que es de la economía de Dios en el libro de Gálatas. Y en Gálatas 2:20 vemos la esencia de la vida cristiana, la revelación misma de qué cosa es vivir la vida cristiana. Es muy importante. Y escribí estos dos versículos en la pizarra y pueden verlos para que puedan verlos, y si no la pueden ver la pizarra. Leamos estos versículos para que nos dé una impresión fuerte. El de versículos 2, 19 y 20. Porque yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la primera parte. Y la segunda parte dice: y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Les dije que esta es la esencia de la vida cristiana. Y pueden ver aquí que en el versículo 19 dice que por la ley he muerto a la ley, con una meta. ¿Cuál es la meta? A fin de vivir para Dios. Vivir para Dios. Pero entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo vives para Dios? Entonces tienes ahora otro vivir, que dice: y ya no vivo yo. El yo ya no vive, sino que Cristo es el que vive. Así que son dos partes. La primera es que tú vivir. ¿Tú quieres vivir la vida cristiana? Entonces tú no eres el que vive. Uno de los libros más famosos que han sido publicados por nosotros, el libro de Watchman Nee, es La vida cristiana normal. Y antiguamente las primeras copias decían: ya no soy yo el que vive, ya no vivo yo. Y para muchos de nosotros que vinimos a la vida de iglesia por medio de este libro, cuando abres la primera página de ese libro, dice, ves a Mateo 5, 6 y 7. El Señor nos dice que si alguien te golpea la cara, te cachetea, o si alguien te pide caminar una milla, tienes que caminar 2. Entonces, ¿quién en la tierra puede vivir esta clase de vida? Y él dice, la respuesta está en la pregunta. Nadie en la tierra puede vivir esta clase de vida. El único que puede vivir esta vida es el Hijo de Dios mismo. Y el resto del libro habla que ya no soy yo, ya no vivo yo. Así es que tienes el yo que vive y tienes el Cristo que vive. Y después dice, la vida que ahora vivo
un tercer vivir. La vivo en la fe. Así es que nos dice cómo debemos vivir la vida cristiana apropiada. Y vamos a ver en un minuto que la vida cristiana apropiada es una vida que no es ética, no se vive por moralidad y ciertamente no por la ley, sino que es una vida que es en unión orgánica con Cristo, una vida que está en unión, en la unidad con Cristo. Así que vamos a entrar al bosquejo y vamos a ver punto por punto, y al verlos, por favor, presten atención a los versículos, al bosquejo, y traten de seguir el mensaje. El mensaje, el título dice, una revelación con respecto a la economía de Dios. Yo soy crucificado en la muerte de Cristo. Nosotros no nos crucificamos a nosotros mismos, sino en la muerte de Cristo. Y Cristo vive en mí en su resurrección. Cristo vive en nosotros en su resurrección. Número Romanos 1 dice, Pablo escribió el libro de Gálatas conforme a la verdad y según la experiencia. Esta es una palabra de introducción, que el libro de Gálatas cuida tanto de la verdad acerca del Evangelio. Aún en el Evangelio 2, capítulo 2, versículo 5, dice que Pablo era para que la verdad del Evangelio permaneciese. Él dice que ni por un momento accedimos a someternos a los judaizantes para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y el versículo 14 dice que aún Cefas, cuando estaba en contra de la verdad, o sea Pedro, cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas para corregirlo. Y en 4:16 dice que algunos, los enemigos de los Gálatas, de hecho, pues, dice Pablo, enemigo de los Gálatas, por deciros la verdad. Así que se dan cuenta de que Pablo, en este libro, tiene el balance equilibrado de presentarles la verdad del Evangelio a los Gálatas. Pero este libro no es solamente de la verdad, sino que es también un libro según la experiencia. Y tienes estos versículos en el capítulo 1, 2 y 4. El capítulo 1 dice que le agradó al Padre el revelar Cristo en mí, revelar su Hijo en mí. Esto no es algo objetivo, no es algo objetivo, sino muy, muy subjetivo, práctico, es experimental, que algo que le ocurrió a Pablo. Y el capítulo 2 dice, yo he sido crucificado con Cristo y ya no soy yo el que vive. Esto es algo que Pablo vivía. Y el capítulo 4 dice que Cristo debe ser formado en vosotros. Así es que esto nos habla de cierta experiencia, primeramente de lo que Pablo vivió y después cómo los cristianos deben vivir. El hermano Lee también escribió que la vida cristiana es una vida en llevar una vida de unidad orgánica con Cristo. Muchos cristianos no conocen esto. Algunos creen que es un libro de historias, o que algunos que han sido más iluminados, o que es un libro de enseñanzas, cómo hacer esto, cómo ser un buen marido, cómo ser una buena esposa. Pero la Biblia nos abre, nos da una revelación de la vida cristiana, y esta vida cristiana es una vida de unidad orgánica, de ser unidos en vida. ¿Con quién? Con Cristo mismo. Cristo mismo es el significado de la vida cristiana. Cristo mismo es la esencia de la vida cristiana. En el versículo 19 dice que yo por la ley he muerto a la ley. Dígame, hay 4,000 aquí, en vuestra experiencia, en tu experiencia.
¿Estás muerto a la ley? ¿Estás muerto tú a la ley? ¿Cómo puedes tú morir a la ley? Tienes que ver que en el Nuevo Testamento la manera para que nosotros para que seamos librados de la ley es ser casados con Cristo, es casarnos con Cristo. Tienes un versículo que corresponde a Romanos 7, el capítulo 4, que dice que tienes que ser muertos a la ley, han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otro, ser casados, dice. La presente versión Recovery dice para que seáis unidos a otro. La primera versión decía casados. Claro, aquí unidos, aquí en el versículo anterior también es ser unido a otro hombre. Déjenme decirles esto, hermanos y hermanas, la salvación verdadera está en la persona de Cristo. Jesucristo mismo es el Evangelio. Aún un poquito de apoyo antes de entrar a este punto de este bosquejo. Todo el libro de Romanos nos dice que la salvación verdadera es por medio de la persona de Cristo. El Evangelio que está siendo predicado por Pablo es acerca de Jesucristo, habla de Jesucristo. Y la razón por la cual tú permaneces en el pecado es que porque estás unido a la persona equivocada. Por ejemplo, nos habla de estar en Adán. Y la verdadera salvación no es en un truco, en algo, una manera, sino en una persona que es Cristo mismo. Y en el capítulo 7 nos dice que la manera para que seamos librados de la ley es que nosotros seamos casados a otra persona, unidos a otro. El matrimonio es una unión. Hay un cuadro más íntimo de la unión orgánica que está en el capítulo 11 y vamos a llegar ahí un minuto, pero aún el cuadro del matrimonio es una unión. Consideren esto. Muy bien. Hermanos, vengan acá, por favor. Necesito otro hermano. Tu hermano, venga. Muy bien. Aquí hay una persona. Y aquí su nombre es Timoteo Tin. Y se va a casar a este Timoteo. Antes de casarse era un pobre soltero, no tenía nada, no tenía educación, no tenía dinero, no tenía de buena estirpe, pero era cero. Mientras que esta persona, mírenlo, sus ancestros son los padres fundadores y antes de eso era un duque de algo, tenía mucho ancestro, mucha estirpe y tenía muchas riquezas y tiene un montón de dinero y buena reputación, pero su nombre, Atkins, es un nombre famoso. La casa de Atkins. ¿Han oído de la casa de Atkins? Bueno, es un hombre muy famoso, pero ahora esta muchacha un día agarró el interés de este hombre y se casó con él. Se casó a la casa de Atkins. Y cuando se casó allí, él heredó todas las riquezas que están asociadas con esta persona. ¿Saben? De esto es lo que habla Pablo. Y dice, estamos muertos a la ley. ¿Para qué? Para que seamos unidos, casados. ¿Unidos a quién? No a Adán. Adán es algo terrible. Una persona terrible. ¿Somos unidos a quién? Somos unidos a Cristo. Tenemos una unión con este.
Esto es lo que quiere decir ser vencedores. Ser vencedores es ser unidos a Él. Saben que el hermano Ni, en el libro La vida que vence, él usó, en el capítulo 15 dice, la victoria es una persona. No va a mentir ni va a arrepentirse. Es 1 Crónicas 15. Esto no es un camino, no es un mensaje. La victoria es la persona misma. Así que ya no soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. El hermano Ni tiene una expresión muy preciosa en la fe cristiana normal, que dice: todas las otras religiones, el musulmanismo, budismo, mohamedismo, todos tienen algo, mucha enseñanza, doctrina, pero el cristianismo, en la Biblia, lo más extraño es que solamente tienes una persona, que es Cristo mismo. Si quitas esto, no hay más cristianismo. Y dice, no solamente eso, toda la enseñanza cristiana, todos están relacionados a esta persona. Si quitas a esta persona, no tienes ya más enseñanza. Consideren esto, es verdad. Si quitas a esta persona, ya no hay más enseñanza de santificación. No hay de santificación, no hay más enseñanza acerca de qué cosa es el gozo o la paz o qué es amor. Todo están asociados con la persona misma de Cristo. ¿Tienes Cristo? Entonces tienes santificación. ¿Tienes Cristo? Entonces tienes la victoria. Cuando tienes a Cristo, tienes el reinar en vida. Todo está asociado con la persona viviente de Cristo. ¿No es esto maravilloso? Así es que el hermano Lee agarraba y lo calificó a los hermanos de Ni y decía, algunos no son muy importantes. Por ejemplo, las 12 cestas que les gusta leerla, pero el hermano Lee dice, no. Esos no son mensajes importantes del hermano Ni. Tienen mensajes importantes del hermano Ni, que los llamó los mensajes centrales. Y consideró esos mensajes centrales que están en la colección de Watchman Nee. Y los mensajes centrales son todos acerca de Cristo. Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra santificación, Cristo es la suma de todas las cosas espirituales. Así es que Cristo, la persona, es nuestra salvación misma. ¿No es esto maravilloso? Así que, ¿qué cosa es la vida cristiana? La vida cristiana no eres tú, David, que vives la vida cristiana. La vida cristiana es Cristo que vive en ti. Olvídense de ustedes mismos. Ríndanse. Lo más pronto posible, mejor. Dices, yo no puedo hacerlo. El Señor dice, yo no esperaba que tú lo hicieras. Cuanto lo más pronto que te des cuenta de eso, mejor. El Señor se interesa solamente por una cosa, que es Cristo. ¿No es maravilloso esto? Bueno, esa es una vida cristiana maravillosa, pero esa es solamente la vida cristiana 101, el primer curso. Les decimos esto para algunos de ustedes que son nuevos, cuando vamos a avanzar ahora al 501, al graduado. Es maravilloso darnos cuenta que la vida cristiana es Cristo mismo, pero este versículo nos dice que yo he sido crucificado con Cristo y ya no soy yo el que vive, sino Cristo es el que vive en mí. Ahora, entonces, hay algo más. Dice, y la vida que yo vivo, el yo que ya no es más, ahora ahí está aquí. Pero lo vive en una forma distinta. Y esto es lo que queremos ver. Que lo que está en este versículo nos muestra una unión orgánica. Una unión orgánica. Así que quiero pasar un poco de tiempo aquí, porque gasté un poco de tiempo para comparar el chino con el inglés. Y es muy interesante porque originalmente el hermano Lee tradujo la versión recobro en chino en 1985, la traducción original lo tradujo así. Y después llamó a Felicia, le dijo que llamara a Moisés para añadir algo aquí. Y si ves su nueva versión recobro en chino, hay una frase aquí
con puntos suspensivos, o que es como en itálicos, y añadió, o a través de la unión con Él, o por medio de la unión con Él. Pueden leer el chino, pueden leer esas palabras, Du Tien Hao, que dice por medio de la unión con Él. Tiene mucho significado. Consideren, ¿por qué el hermano Lee añadió una palabra? No está en el original, pero para añadirlo eso, en itálicos por supuesto, es para explicarles que hay un pensamiento profundo, muy importante en este pasaje, y este pasaje habla de una unión con Cristo, habla de una unión con Cristo. La vida que ahora vivo, la vivo por medio de la unión con Él en la fe del Hijo de Dios. Muy bien. Punto A. Dios desea que la vida divina y la vida humana se unan a fin de que las dos lleguen a ser una sola vida. Esta unidad es una unión en vida. Una unión de la vida divina con la vida humana. La vida cristiana no es una vida de intercambio, o sea, no es el intercambio de una vida inferior por una más elevada, sino una vida injertada, el injerto de la vida humana en la vida divina y la mezcla de la vida humana con la vida divina. Este es un cuadro maravilloso en Romanos 11. Romanos 11 habla de que hay un olivo silvestre y una rama ha sido cortada del olivo silvestre y que ha sido injertada en el olivo cultivado. El himno que cantamos fue escrito por Albert Simpson, y A.B. Simpson escribió el himno, y en una de las líneas dijo: este es el secreto que la naturaleza esconde, que la cosecha sale de un grano escondido, y un pobre árbol injertado en el bueno gana mucha vida. Estaba escribiendo con este cuadro en su mente el verdadero secreto de la santificación, el verdadero secreto de la vida cristiana. No es vivir por nosotros mismos, sino ser injertados como un árbol pobre que ha sido injertado a un árbol mejor. Entonces, de ese injerto, una vida más dulce, más rica es ganada. Este es el secreto de la vida cristiana. En el injerto, dos vidas similares son unidas y después crecen juntas en forma orgánica. En el proceso del injerto, la vida divina y la vida humana son injertadas y llegan a ser una sola vida. Esto es maravilloso. A fin de prestar atención a este asunto de la vida injertada, quisiera decir 5 o 6 puntos de este asunto de la vida injertada. Primero, quiero que consideremos un poquito la clase de vida que tenemos antes de tener a Cristo. Esta es la vida del olivo silvestre. En Génesis dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios y según la similitud de Dios, la semejanza de Dios. De todas las vidas que están en el universo, el hombre tiene la única vida que fue creada a la imagen de Dios y según la semejanza de Dios.
Su imagen habla del aspecto interno o de la expresión interna, y la semejanza no es solamente la forma externa, es la expresión externa, la manera del comportamiento. En los estudios, en los mensajes de vida dice, si yo me pongo a saltar en este podio, mi imagen sigo siendo como un hombre, porque esa es mi expresión, pero en semejanza tengo la semejanza de un conejo, porque estoy saltando arriba, subo y bajo. Así que el hombre fue creado a la imagen de Dios y según su semejanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere que la vida del hombre sea una réplica de sí mismo. Quiere que la vida del hombre sea una réplica de Dios. Así es que en tiempo Él creó al espíritu en el hombre, y este espíritu fue creado de una manera especial, fue creado por medio del aliento de Dios. Algo muy cercano a Dios, pero no era Dios mismo. Ninguna otra criatura fue creada así. Él creó al hombre a fin, escuchen, para que la vida humana pudiese ser una réplica, una copia, un doble, y finalmente pueda ser un vaso para contener a Dios mismo. En Romanos también tiene esa palabra, que somos un vaso de honor y un vaso de gloria, honra y gloria. Así que la vida humana es para contener a Dios y finalmente es para expresar a Dios. Es maravilloso. Hoy en día la ciencia está muy avanzada. Tú puedes producir un robot que se asemeja a ti, pero puedes crear algo que es no puedes hacer algo que te contenga a ti, o que puedes crear algo que sea una expresión de ti. Saben que la vida humana fue creada para contener a Dios y para expresar a Dios. En otras palabras, es muy similar a Dios. Pero la vida humana cayó, y cuando cayó, se corrompió. El pecado entró al hombre, y la muerte también entró al hombre. Así es que la vida humana llegó a ser algo pecaminoso, corrompido, y no solamente eso, llegó a ser algo que no tiene nada que ver con Dios. Esa es tu vida, esa es la vida humana. Y escuchen, este es el olivo silvestre. Un día creímos en el Señor Jesús, invocamos su nombre, y cuando creímos en Él, ¿saben lo que ocurrió? Fuimos cortados del olivo silvestre. Yo me acuerdo el día que recibí al Señor. Cuando recibí al Señor, algo fue cortado. Yo todavía sigo siendo yo. Todavía soy una persona, un ser humano. Pero ha habido un corte. Tú ves a un olivo silvestre y a una rama del olivo silvestre. Tiene las mismas células, la misma estructura, la misma corteza, las mismas raíces, pero hay algo distinto. La rama silvestre ya no tiene la vida del olivo silvestre. El día en que creímos en el Señor, dice en Gálatas 3:27, que nosotros fuimos bautizados con Él. Cuando fuimos bautizados en Cristo,
Algo fue cortado. Nosotros seguimos siendo nosotros, pero algo fue cortado. Entonces, es el número 2. Después el número 3. Esta rama del olivo silvestre fue abierta, fue puesta junto al corte del olivo cultivado. Primero fue cortado de todas las cosas negativas y después fue abierto y puesto en la apertura del corte del olivo cultivado. Y cuando estas dos aperturas se unen, se besan las dos. No es un beso de boca en boca, sino de herida en herida. Nuestra herida se une a la herida de Él. Y las dos aperturas son unidas. Y en el día de nuestra salvación, el amor del Señor se abrió a nosotros. En Juan dice que de su costado fluyó sangre y agua. El amor y la misericordia, la vida fluyó. El Señor se abrió a sí mismo y al mismo tiempo nosotros nos abrimos a Él. Y decimos, Señor Jesús, yo me abro a ti. Y antes de ese tiempo, nunca nos habíamos abierto a Dios, pero nuestro corazón fue derretido y nos arrepentimos y nos fuimos unidos a Él. Y los dos se besaron. Recientemente descubrí un buen himno. Fuimos a Europa, algunos de nosotros, y visitamos donde ocurrió el avivamiento de Gales, y uno de los himnos más importantes del Gales no estaba en nuestro himnario, pero habla del beso del Dios con el hombre.